Muy buenos días a todos. Y ¿sabe usted la gran noticia? Hoy estamos vivos, quiere decir que el Señor nos está dando vida y también nos está dando una gran y nueva oportunidad para que seamos transformados. La forma en que Él quiere transformarnos en este instante, pues es a través de su palabra. Y es ahí donde nosotros vamos a fundamentar todo lo que escuchemos, todo lo que creamos y de lo cual acabemos convencidos para poder conocer cada día más a Dios. Así que vaya a la Escritura y busque Mateo capítulo 6, versículo 24, en donde nos dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo y menciona lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cerramos nuestros ojos. Señor, nuevamente, gracias por esta vida que tú nos das, abundancia de vida que quieres en medio de nuestro ser. Nos bendices, Señor, y con tu Espíritu Santo nos unges con el poder de tu palabra. Por eso en esta mañana te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que es un hecho que todos, absolutamente todos, de alguna manera o de otra, servimos a algo o servimos a algo. Es indiscutible. Por más que digas que yo, pues te estás sirviendo a ti mismo, de alguna manera sirves a algo o a alguien. Entonces, para poder nosotros estar en lo correcto, estar en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios, que es lo que más nos debe de importar. En esta mañana vamos a poder entender que debemos de elegir a quién vamos a servir. Y no solamente elegir por elegir, sino tener el fundamento por el cual lo vamos a elegir. Recuerde que Dios es un caballero de todas las cosas, nos respeta y desea también que lo que nos dio lo usemos. En este caso, que seamos inteligentes, que seamos sabios en su palabra, que nos demos cuenta de que podemos entenderlo con el poder de su Espíritu y que podemos aplicarlo en nuestras vidas. Así que lo mismo será el día de hoy, porque esta palabra puede transformar tu vida y puede traer a ti una gran bendición, no solamente hoy, sino para el resto de tus vidas, porque todo lo que hace Dios es eterno y para siempre. Así que hoy podremos tener la oportunidad de una vez por todas de elegir a qué o a quién servimos. Insisto, que sea de acuerdo a lo que Dios nos va a enseñar y nos va a convencer de acuerdo a su palabra. Así que acabamos de leer. Cuando lo leemos despacio y pensando, creo que lo entendemos mejor. En el versículo 24 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, dice el Señor, aseverando, dice, ninguno, ¿qué quiere decir? Ninguno, así de fácil, puede servir a dos señores. Y te dice por qué. Porque vas a aborrecer a uno y al otro lo vas a amar. O bien, vas a estimar a uno y vas a menospreciar al otro. Así que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que si no puedes servir a dos, pues mucho menos a tres, mucho menos a 4, a 5, etc. Es muy claro Dios en este sentido. Para poder entrar en la enseñanza que hoy nos quiere dar el Señor, quiero mencionarles tres cosas primeramente. Número uno, cada día que pasa, la competencia por vender productos que satisfagan
tus necesidades son mayores. Tenemos mayor forma de estar escuchando o de estar viendo las ofertas que nos está ofreciendo el mundo para poder satisfacer lo que ellos llaman mis necesidades. Así que te ofrecen todo lo habido y por haber, y en el gran arte que ha desarrollado el ser humano para poder ofrecer sus productos y que te enganches con ellos y te endeudes por ellos, pues el poder establecer de parte del mundo lo que debe ser prioridad en ti, y sin lo cual no puedes vivir, sin lo cual no es vida. Así que te ofrecen todo lo habido y por haber, y pues uno va cayendo en esa tendencia de querer adquirir todo lo que me ofrece. Algunos ya tienen una tendencia natural a no poder decir no. Llegan y te ofrecen un carro y lo aceptas. Y lo mismo te ofrecen un perico y lo aceptas. Y todos con tarjeta de crédito y no te importa y lo compras. Te convencen de que es una necesidad para ti, te convencen de que eso lo tienes que adquirir y te convencen de que eso es lo que te da vida, eso es lo que te da felicidad. Y esto sucede todos los días y en mayor o menor grado a todos nos ha sucedido. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cómo sucede esto? Pues cuando no tenemos claramente establecidas nuestras prioridades, de nuestras verdaderas necesidades, que sustentadas nos dan verdaderamente el saber y disfrutar de la vida, pues entonces podemos ser presa fácil de todo esto. Si no tenemos la orientación y la enseñanza de tipo espiritual, pues tampoco tomamos en cuenta a quién es Dios y qué debe de representar para nosotros. Así que bajo ese esquema, nosotros tendemos a darle prioridad a lo que nos están enseñando en el mundo, de cuál es lo que sí debo de tener, qué es lo más, o cuál debe de ser lo más importante para mí, y pierdo de vista la principal prioridad que debe de ser Dios. ¿Decimos amén? Así que cuando ocurre todo esto, nos podemos poner a pensar, efectivamente la ropa es una necesidad. El alimento es una necesidad. La habitación, la casa donde vamos a vivir, es una necesidad. ¿Cierto? Esas son las necesidades materiales. Pero si solamente nos enfocamos a sustentar esas necesidades, es cuando viene el afán por las cosas. Y el medio para poder obtener todo eso, pues es el dinero. Una cosa va llevando a la otra. Y entonces me convierto en una persona preocupada permanentemente por obtener las cosas materiales que sustentan mis necesidades. Pero voy perdiendo de vista quién es lo más importante en mi vida. Esto me causa una separación con Dios y me vuelve una persona que sirve a las riquezas. Porque en un momento dado, toda mi motivación, toda mi razón de ser es tener cubiertas mis necesidades, tener el dinero suficiente para poderlas obtener, y como esto lo estoy haciendo solamente en mis fuerzas, ¿qué ocurre naturalmente en el ser humano? Te va ganando la codicia, vas queriendo más y más y más y más, separándote cada día más de Dios. Dios no quiere que esto ocurra. Dios quiere darnos un orden. Todo el tiempo Dios desea ordenarnos. Desde el principio de la creación, desde el principio del mundo, desde el principio del ser humano en esta tierra, la visión de Dios, la misión de Dios es ordenar nuestras vidas. Porque nosotros, sin el gobierno de Dios, somos muy desordenados. ¿Cuántos son desordenados aquí sin Dios? ¿Y cuántos son desordenados con Dios? Esta es capciosa. Piénselo. Amén. Se los dejo de tarea. No, ahorita no voy a predicar de eso.
Pero piénselo bien, piénselo seriamente. Así que bueno, Dios quiere en esta mañana que tomemos una buena decisión. La decisión de elegir a quién vamos a servir. ¿Está usted de acuerdo? Necesitamos elegir a quién vamos a servir, porque si no tenemos ese orden de parte de Dios, de alguna manera estamos sirviendo a algo, a alguien que no es el que debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Tal vez estés sirviendo al dinero, tal vez estés sirviendo a tu esposo, tal vez estés sirviendo a tu esposa, tal vez estés sirviendo a tus hijos, tal vez estés sirviendo al pastor, tal vez estés sirviendo a quién sabe quién, y esa es tu prioridad. Pues por eso vas a ver cómo está traducida en tu vida. Pero si tu prioridad es el Señor, obviamente que tiene que haber un resultado. Y también hoy, como cada vez que tú meditas en la palabra, evalúate, pero de acuerdo a la palabra, y sé honesto con ello, para que entonces tú puedas decir a Dios: en esto necesito corrección y recibo tu corrección. ¿Decimos amén? Y entonces puede entrar el orden de parte de Dios. ¿Ve qué sencillo? Qué bonito sería todo el mundo si todos atendiéramos esto. Bueno, pues hoy vamos a atender acerca de a quién servimos, nada más. No vamos a meterle de chile, de mole y dulce, nada más a quién servimos, porque nos importa que nuestras necesidades estén sustentadas. La necesidad sí es algo sin lo cual no puedes vivir. ¿Respirar es una necesidad? Sí. Claro, si no respiras, adiós, ¿verdad? Que el corazón esté latiendo es una necesidad. Sí. También. Que tengas un collar de perlas. No. Algunos dirán, sí, es una necesidad. No sé, tienes que ordenar tu forma de priorizar tus cosas, pero basado en la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Así que primeramente vamos a ver o a conocer qué se necesita para servir a las riquezas y qué se necesita para servir a Dios. Y vamos a ver qué resultados hay de servir a las riquezas y qué resultados hay de servir a Dios. Todo está respondido por la palabra. Eso es maravilloso. Entonces, lo primero que necesitamos para servir a las riquezas, vaya ahí mismo en Mateo, no la pierda, no pierda esta cita. Vamos a ver algunas otras, pero no pierda Mateo capítulo 6. Y vaya usted al versículo 31. Y dice así: ¿no qué? No se afanen, no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que te lleva a servir a las riquezas? Pues aquí te lo está diciendo el Señor: el afán. Por eso te dice: no te afanes. Ahora, ¿qué entendemos por afán? Bueno, el afán es un trabajo excesivo. ¿Quiénes están? Trabajan todo el día? Porque tengo muchas tareas, tengo muchas cosas que hacer todo el día, ¿verdad? Es un trabajo excesivo. Tiene un fin: obtener, ahí pone tu obtención, ¿verdad? Tus necesidades, de lo que tú quieras. Cuando eres una persona afanada, estás sirviendo a algo que de alguna manera busca el enriquecimiento de tu vida. Quiero tener esto, quiero tener lo otro, por lo tanto tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Y yo no digo que no trabajes. ¡Trabaja! El Señor dice muy claramente: el que no trabaja, que no coma. Habría muchos desnutridos. Pero afán es trabajar excesivamente.
Desde que amanece hasta que anochece y más allá. Está dormido y está trabajando. Todo el tiempo está trabajando. Tiene una característica, que ese trabajo, esa persona es servicial hacia ese trabajo. Sirve al trabajo, sirve a la riqueza que va a obtener. ¿Me está entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Pero tiene un grave problema. El afán causa algo que se llama congoja. ¿Qué quiere decir la congoja? Desánimo, desaliento, en cierta manera, tristeza, aflicción del alma. En lugar de obtener una gratificación, obtiene un desánimo. Y entonces usted conocerá personas, o a lo mejor es usted, no lo sé, en algunos casos sí lo sé, de que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y nunca tienen paz en su corazón. Y nunca tienen todo lo que quisieran tener. Y todos los días tienen algo que hacer. Su vida se centra en algo que hacer. ¿Cómo se llama eso? Afán. ¿Y qué te dice Dios? Ahora, ponte los trancazos con Dios, ¿eh? Dios te dice, no te afanes. El afán, conforme va evolucionando en ti, el problema es que te vuelve una persona necia. Y el necio, como Juan Charrasqueado, no entiende de razones. ¿Decimos amén? Amén. Así que Dios te dice hoy, 28 de septiembre del 2014, siendo las 12:29, no te vuelvas a afanar. Que un rayo te parte si no cumples esta promesa. ¿Decimos amén? Fíjense, no lo digan antes, fíjense bien si va a decir amén. Piénselo 2 veces. No se afane, hombre, mejor hágale caso a Dios. Dígale, hermano, pero yo he leído la Biblia. Con tu poder, Señor, yo podré cumplir mi promesa. Hágalo así. Ya, le facilité y le ayudé a cumplir una promesa. Así que, ¿qué te lleva a amar y a servir a las riquezas? El ser una persona afanada. Ya entendimos lo que es el afán. Ya entendimos lo que es el afán. Y todos dicen sí. Bueno, ¿cuál es el resultado? Tiene que haber un resultado de una persona que vive con el afán. Tiene 2 resultados principalmente. Uno, ahí mismo en Mateo, en el mismo capítulo 6, versículo 30. Fíjate bien cómo dice, es hermoso lo que dice. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe. Hombres de poca fe. El resultado de una persona que vive con el afán es ser una persona pobre en fe. Así que no confundas con aquello de que bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. No tiene nada que ver. Aquel texto te dice, bienaventurado el que es humilde de corazón, que reconoce que necesita a Dios. Ese es el pobre espiritualmente. Y claro, no te quedas en pobre espiritualmente, sino que lo enriqueces con el Señor. Así que el afán tiene una primera consecuencia gravísima. La persona que sirve a las riquezas porque es presa del afán es una persona de poca fe. Y fíjate cómo te lo plantea el Señor. Te dice, mira, yo
siendo Dios, porque si ves el antetexto, te habla de los lirios del campo, que ni aún Salomón se vistió así. O sea, con qué majestuosidad viste Dios a los lirios del campo. Por poner un ejemplo, dice, mira, los visto tan bonito también, con un color tan hermoso, pero el día de mañana llega a su fin, es echado al fuego. Yo, Dios, no me afano. Entiende, tú, hombre, ¿por qué te afanas en aquello que tú estás queriendo tener y tener y tener? Porque el día de mañana al horno se va o se queda. ¿No dice el apóstol Napoleón? Nada te llevarás cuando te vayas. Es muy cierto. Está uno queriendo tener y tener y tener. Va con tu vida y quieres disfrutar con los que se quedan. Yo por eso ya el año que entra, todos nos vamos a Europa, a Asia, al Polo Norte, a ver a dónde. Que trabajen mis hijas ya. No es cierto. No, por favor. Así que fíjate bien, qué hermoso te habla Dios, nada más que dedícale tiempo, siéntate, que nada te distraiga, no estés con el afán. Lee bien lo que te dice Dios. Mira, si yo he visto a los lirios del campo mejor que Salomón. ¿Y cómo crees que se vestía Salomón, el hombre más rico de toda la historia del mundo? Pues con oro, con piedras preciosas, o sea, una vestidura tremenda. Dice, yo lo he visto mejor a los lirios del campo. Pero finalmente estos se secan, se van, mueren, adiós, bye con tu vida. Porque ustedes están afanados en las cosas materiales. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no le están creyendo al que le deben de creer. Y entonces no obtienes la verdadera necesidad que tú tienes, que es la necesidad de Dios. Si todos empezáramos el día y dijéramos convencidamente, mi principal necesidad, la renta. ¡Ay! Tengo que pagar esto. ¡La tarjeta! ¡Ay, ay, 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 ay! Al final del día, Dios mío, ayúdame. Eso era el principio. ¿Verdad? Decimos amén. Entonces ya vemos el resultado. Te voy volviendo una persona de poca fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Lo número 2, te causa entonces pobreza espiritual. Por poca fe, no la haces crecer. Y eso es importantísimo y es vital en la vida de todo creyente. Y lo segundo, en el versículo 34 del capítulo 6 de Mateo, dice, así que, otra vez, no os afanéis, ¿por cuál? Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Entiéndelo, mañana vas a tener otra vez necesidad. ¿Ya comiste hoy? Qué padre. Mañana, pues a menos que te pongas en ayuno, ya sea voluntario o forzado, pero vas a tener hambre. Entonces, no te afanes, ya no estés, ay, mañana, hoy. Pero que no sea tu necesidad las cosas materiales en primer lugar. No te rindas tu servicio a las cosas materiales, a las riquezas de este mundo. Que no te gane ya el afán, porque te convierte en una persona con muy poca fe y no le crees a Dios. Porque además va a producir en ti insatisfacción. Es el segundo resultado. Una persona que vive afanada es una persona insatisfecha. ¿Cierto o no? ¿Te has visto afanado por algo? Y lo obtienes y después ¿qué? Ahora esto. Y te dice el mundo, si ganas un peso, ve por 2. Si vas por 2, vas por 4. Y te van llevando en esa tendencia de quedar insatisfecho, pero en las cosas materiales. Y las cosas materiales pasan y nunca te van a satisfacer verdaderamente, porque la satisfacción principal es
o nace de una necesidad espiritual. La necesidad de Dios para que estés satisfecho. Por eso dice el Señor: antes bien, sed llenos ¿de qué? Permanentemente, es una acción permanente. Llénate, llénate, llénate del Espíritu de Dios. Por eso el canto de hace un momento: llénate de la presencia de Dios. Eso sí, satisface a cualquier alma. Si tú vives en el afán y vives sirviendo a las riquezas, entonces serás una persona con poca fe y una persona insatisfecha. Y eso no es el deseo de Dios. Eso no es vida para nadie. Porque permanentemente eres una persona que cada día te amargas más, que cada día tienes razonamientos más incongruentes con los razonamientos de Dios, y entonces esto te va separando del Señor. Dices creer en Dios, pero con tus hechos haces lo contrario. Sí creo, pero yo creí en eso de que ayúdame, que yo te ayudaré, dijo Dios. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo algún atarantado y todos se lo creyeron. Pero en ningún lugar dice ayúdame que yo te ayudaré. Jamás. Si no, entonces ¿por qué dice Dios es todopoderoso? Sería un mentiroso y Dios no miente. Amén. Así que vamos a ver ahora qué necesitamos para servir a Dios. En el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, muchos ya lo han leído, muchos se lo han aprendido, muchos lo han repetido 80.400.32 veces. Bueno, pues hoy va a ser una vez más, pero con el enfoque que hoy Dios quiere que tengamos de Él. Fíjate bien, otra vez despacito. Mas buscar primeramente el reino de Dios, 1, y su justicia, 2, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay 3 cosas que tenemos que analizar a la luz de la sabiduría de Dios para poderlas entender y aplicarlas en nuestras vidas. Para poder servir a Dios, te dice el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. O sea, ¿a qué se refiere con todas estas cosas? Pues a lo que estamos mencionando como necesidades. El comer, el vestir, el tener un lugar donde vivir son nuestras principales necesidades. Así que también tiene un resultado. Al igual que la persona que vive sirviendo a las riquezas, presa del afán, también el servir a Dios tiene un resultado para nuestras vidas. Y lo vamos a mencionar de esta manera. El principal resultado es que obtenemos la verdadera riqueza que necesitamos, que es la riqueza espiritual. Porque dice así el texto: mas buscar primeramente, ¿qué vamos a buscar en primer lugar de aquí en adelante? El reino de Dios. Ok. La pregunta será: ¿qué o a quién o de parte de quién vamos a llegar al reino de Dios y vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar o a quién vamos a buscar en el reino de Dios? Si usted llega al reino de Inglaterra, ¿a quién busca? En este caso, la reina. Si usted llega al reino de España, en el palacio de John, ¿cómo se llama? Son unos espurios, ¿no? Bueno, yo sé que son espurios, pero ¿cómo se llama el palacio donde está el rey? El Palacio de la Zarzuela. El palacio de la Zarzuela, ¿a quién va a buscar? Al rey de Chon, que es de los españoles. ¿Sí? Así que cuando llegamos a un reino, ¿a quién buscamos? Al rey. Entonces, Señor, gracias, le dice, gracias porque me iluminaste. Yo andaba buscando todo el reino, porque dice, va a buscar primero
Y ahora me doy cuenta que lo primero que debo de buscar en ese reino, pues es al rey. ¿Y quién es el rey en el reino de Dios? Jesucristo. Pero vamos a fundamentarlo con la Biblia. ¿Qué les parece? Vaya a Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para ¿cuándo? Siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Quién es el rey de ese reino? Jesucristo. Ahora vaya a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Dice así: pelearán contra el Cordero. Ya sabemos que el Cordero es Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Quiénes creen que están con Él? Nosotros, los creyentes. Ahora vaya en el mismo Apocalipsis al capítulo 19, versículos 11 al 16. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y su nombre es Jesucristo. Versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién cree que somos los que estamos ahí? Pues nosotros, los creyentes. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. A él la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Así que queremos servir a Dios. Primeramente buscamos el reino de Dios. Y en el reino de Dios, ¿a quién buscamos? Al Rey de Reyes. ¿Y quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es Dios. Amén. Entonces dices, me gozo, esto está sencillo, Señor, ¿cómo no lo había entendido antes? Pero hoy lo estoy entendiendo. Así que si quiero cubrir mis necesidades, sé que solamente hay de dos sopas: o sirvo a las riquezas, que ya vi que no, o sirvo a Dios, que ya vi que sí, ¿verdad? Entonces primeramente el reino de Dios, y luego dice: buscas el reino de Dios. Aleluya, mira, él es un perteneciente al reino de Dios. Así responde alguien que ya sabe que está en el reino de Dios. Amén, amén. Enséñales a todos que se alegren. Eso, amén. Que quiten cara de estreñidos y de estreñidas. Aleluya.
Así que, fíjense, ahora dice, buscas al rey y no llegas y ¿qué contigo? Dice, ahora, ¿qué buscas en el rey? Su justicia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Eso es gracia de parte de Dios, favor inmerecido. Lo recibimos por medio de nuestra fe, cuando ya no estamos afanados y hemos aprendido que hay un Dios que nos da todo lo que pedimos de acuerdo a nuestra necesidad. Vamos a ese Dios por medio de Jesús, por medio de la fe. Recibimos la salvación por medio de la gracia. Bueno, ahora como hijo de ese reino, como hijo de familia, de la familia de Dios, pues te voy a enseñar a comportarte bien, para que tengas una buena conducta delante de todo el mundo. Por eso dijo Jesús, ya no son del mundo, ya no los quites del mundo, más bien guárdalos del mal. Así nosotros como creyentes, por gracia recibimos esa gran salvación, entendemos que de aquí en adelante nuestro sustentador es el Señor, pero ahora necesitamos saber cómo va a ser esa conducta en medio de este mundo para que todo lo que hagamos prospere, para que todo lo que hagamos sea para alabanza de la gloria de Dios y no para alabanza mía, para satisfacer mis necesidades, mis riquezas, porque eso me lleva a una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque me voy a dejar ganar por el afán. Por eso hace rato decía, creyentes o no creyentes están sin el afán, obedeciendo a Dios, en la voluntad de Dios, sí, no, ¿cómo? Así que el creyente necesita también tener la forma correcta de poder darle al Señor su corazón y que sea transformado conforme a imagen y su justicia. Por eso dice el Señor en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Está hablando Jesús. No he venido para abrogar, es decir, para quitar la ley. Mucho creyente confundido a su conveniencia dice, es que ya no estamos bajo la ley, hermano, estamos bajo la gracia. O sea que me está dando a entender que puede ser lo que se te pegue la gana. Cuando Gálatas te dice que no tomas con una libertad mal entendida, la libertad que obtuviste en Cristo Jesús. Así que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Permítanme digerirles esto, porque ya se están inquietando. Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. La ley es de Dios. El Antiguo Testamento habla sobre la ley de Dios. Pero también el Antiguo Testamento habla sobre la gracia de Dios. Ahorita no voy a meter en eso. Y la ley de Dios, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Él respondió, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice, y hay un segundo que es igual. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el cumplimiento de la ley y los profetas. Para eso nos dio, a través de Moisés, esa ley resumida en 10 mandamientos. Los primeros 5 son para Dios, los otros 5 son para nuestra relación entre nosotros, los seres humanos, los creyentes. Así que no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante imágenes, no harás imágenes ni las adorarás, tendrás un día de reposo, no tomarás el nombre de Dios en vano,
Y bueno, el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, y la cura de días tendrás, etcétera, son los primeros 5 mandamientos. Si haces esto, entenderás cómo amar a Dios. Cuando entiendas cómo vivir en el amor de Dios, entonces vas a poder vivir, ahora sí, con los otros 5 mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no tendrás envidia, no tendrás codicia. ¿Decimos amén? Si tu justicia no es mayor que el del religioso ese que anda diciendo pero no haciendo, o del conocedor de la Biblia que igual solamente dice acerca de Dios pero no vive nada de Dios, pues tú también estás en esa lista. ¿Por qué? Porque no has hecho caso de esto. Y yo lo pongo y tú decides. Yo te digo, no te afanes, tú decides, pero también te digo por qué no te afanes y te doy la opción para que entonces vivas bien. Y te digo, búscame primeramente a mí, y no solamente me buscas a mí. Ah, sí, yo busco a Dios, busco a Dios, busco a Dios. Pero cuando Dios te dice, yo soy justo, a ver, ¿cómo es eso de justo? Entonces no puedo hacer lo que se me pegue la gana. No. Entonces no puedo acomodar la Biblia aquí como yo quiero. No. Entonces no puedo pasar por falso cristiano para que nadie me llegue a descubrir. No. Porque a Dios no se le puede engañar. Entonces, si tú buscas a Dios, buscas al Rey de Reyes, busca también cuál es su justicia, la forma de lo justo, de lo que tú debes actuar cada día con referencia a Él y con referencia a tu prójimo. Si tú buscas a Dios y recibes lo justo de Dios, justo serás. Si tú no buscas a Dios, tu Dios eres tú, o tu Dios son las riquezas, o tu Dios es el dinero, o tu Dios es tu esposo, o tu hijo, o quién sabe quién, o una novela, o un programa, una película, un personaje, un héroe, pues entonces allí va a estar rendida tu voluntad, y eso es lo que vas a vivir en tu vida. El único justo es Jesús. Así que si tú no estás siguiendo esa justicia, es un buen momento para decir, Señor, yo he sido un total deshonesto delante de ti. Yo he sido una persona que sirve a las riquezas porque el afán me gana. Nunca estoy satisfecho. No creo en ti todo lo que dices y todo lo que leo y todo lo que oigo. Y he decidido optar por las estrategias del mundo a través de mentir, a través de robar, a través de adulterar, a través de envidiar, a través de codiciar. Eso es lo que he hecho. Si eso es lo que hago aquí, entonces por deducción tampoco te estoy amando por sobre todas las cosas, tampoco estoy inclinando mi voluntad a ti, tampoco estoy guardando un día para ti, tampoco estoy honrando a mi papá y a mi mamá, y por lo tanto mi justicia no es mayor que estos escribas y fariseos. Estoy fuera del reino. Ay, nanita, ya lo puse a pensar. Yo también pienso. Y esta palabra es para todos nosotros. Si queremos nosotros tomar el camino recto y que nuestras necesidades sean satisfechas, pues entonces optemos por buscar al Rey de Reyes y su justicia. Y entonces, ¿cuál es el tercer resultado que viene de todo esto? Pues lo que dice el texto en 6:33. Entonces sí, todas las cosas me van a ser añadidas. Entonces tengo todas mis necesidades materiales sustentadas, pero no al revés. ¿Qué nos hace confiar en que Dios, su reino, su justicia, sea la prioridad número 1 en nuestras vidas? Vuelvo usted a Mateo 6, al versículo 25 y 26. Dice: por tanto os digo, no os afanéis, otra vez, por vuestras vidas, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y te hace una pregunta: ¿no es la vida
más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, es decir, a mí me interesas más tú, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tu persona, me interesa más eso. Entonces, mirad las aves del cielo, tú que estás pensando nada más en esas cosas, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y como siempre le digo, no hacen marcha, ni se cuelan en el zócalo, ni hacen despilfarro en medio, ¿verdad? Para vergüenza. ¿Verdad que no? ¿Ha visto algún pajarito haciendo una manifestación? O ahí en el zócalo me pongo un huevo de hambre. No. Ahí ves a los pajaritos ni afanados. ¿Cuál afán? ¿Han visto algún pajarito afanado? Pues al solo que lo tengas enjaulado. Ese sí, pobrecito, está todo desesperado. Pero el libre, los pajaritos, esos libres, hombre, anda, y con tal desvergüenza se paran ahí en tu plato, estás comiendo y te quita el bocado. Ellos no tienen pena en ese sentido, Dios les provee. Entonces dice, mira, si a las aves del cielo las tengo bien sustentadas, viene la pregunta, ¿no valéis vosotros? Otra vez, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Lo primero que nos está diciendo el Señor es que el valor que tenemos delante de Él supera a toda la creación. Y si a toda la creación la tengo como relojito caminando, todo en orden, todo bonito, el día, la noche, la luna, los planetas, las estrellas, las galaxias, todo, 21% de oxígeno, si no está contaminado el ambiente, es lo que necesitas, ahí está. Todo lo tengo, tu corazón latiendo 70, 75 veces por minuto, a menos que seas taquicárdico, a veces que eres con la angustia ahí, o la traigas ahí enfermo, pero bueno, eso no es. Y que dentro de ti, fíjate bien, que no estás conectado a ningún enchufe. ¿Alguien está conectado a algún enchufe? Así como los celulares. Y sin embargo hay energía eléctrica dentro de ti. ¿Cómo le haces? A ver, que alguien me explique. Es un estímulo eléctrico lo que hace que el corazón lata, esté latiendo y latiendo y latiendo con una frecuencia exacta, bombeando sangre. Es un músculo del corazón permanentemente hasta el día que te desenchufan y te adiós, bye con tu vida de este mundo. ¿Cómo es? A ver, en las mujeres, los óvulos, cuando se fecunda y ya se diferencia y va a ser mujercita, desde allá adentro ya están sus ovulitos ahí. Se quedan en una primera etapa, ahí se quedan. Están todos, cada mes, después de 10, 11, 12, 13, 14 o hasta 16 años, que ocurre la primera menstruación. Y están todos alborotados ahí. ¿A quién le toca? No, a mí. Pero Dios ya los tiene seleccionados, los tiene ahí marcados. Tú no, mujer, tú no influyes y decides cuál. ¡Pum! Sale. Y el dolor y el cólico y todo eso. ¿Verdad? Ya sabe el óvulo. Y ya progresa hacia las siguientes etapas, y si no fecunda, pues sale. Exactito el reloj. Y a los 40, 41, cuando los bochones, ¿qué quieres? Nadie me entiende, quítate de aquí. Ay, Jesús, aleluya. ¿Usted me entiende? Tú no has pasado por eso. Así que ocurre todo eso y ya la producción se acabó, se cierra, ya no hay óvulos que salgan. Dígame, ¿cómo se controla eso? Entonces dice, a ver, y ahorita le decía, a ver al cine, ya empezaba a ver al cine, no haces esto. No son más importantes ustedes, más importantes que las aves del cielo. ¿Y quién cree que hace funcionar a las aves del cielo? Pues Dios mismo, y Dios las sustenta. Entonces,
Lo primero que nos convence de que Dios debe ser lo primero, en primer lugar, es que valemos mucho delante de Él y no nos demuestra. Lo segundo, versículos 27 al 30, dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, por mucho que quieras esto y esto y esto, crecer. O por mucho que te concentres, ay, quiero disminuir 2 tallas. Señor, no resultó. Por mucho que te afanes, ahí estás, te pones fajas, te pones cremas, te vas a correr, etcétera. Dime. Pues que quiere crecer, es que quiero ser así tipo NBA. Quiero ser alto, y te cuelgas de no sé dónde, y te tomas el chocomil, el calcetose, el calcigenol de nuestra época, en fin, y nada funciona. Entonces dice: ¿quién de vosotros podrá, muchachitos, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esos que quieren 25 horas al día, digo 25 horas al día. Es que tiene 24, yo necesito un día de 25, pues nunca lo vas a encontrar, entiéndelo. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los niños del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que mi amo Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Es que no tengo que vestir. No tengo vestido. No tengo ropa. Es que no tengo ropa. Está lleno el closet y no hay ropa. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta es la otra parte del texto. Pregunta a Dios: ¿no hará mucho más a vosotros? La respuesta es sí. Él promete proveernos en abundancia, y aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o llegamos a entender, por el poder que hay en nosotros. A Él sea la gloria en todas las iglesias, en Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas. Aleluya. Y lo tercero, versículo 31 y 32. Otra vez dice: no os afanéis por enésima ocasión, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los creyentes, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tu necesidad, Dios la sabe. Si tú eres un creyente, ya te convenciste de esta verdad. De aquí en adelante dirás: mi necesidad, no capricho, mi necesidad, Dios la conoce. Mi deseo de ir a Europa, también lo conoce. Pero mi necesidad, que eso es más importante, porque de aquí que vaya a Europa tengo que comer, y tengo que vestirme, y tengo que tener una casa. Mis principales necesidades, aquí Él me dice que ya las conoce. Y me acaba de decir que yo soy muy importante para Él. Y me acaba de decir que Él me va a bendecir mucho más abundantemente de lo que llego a pedir o llego a entender. Cuando he escuchado todo esto y he recapacitado sobre mi forma de afrontar cada situación en mi vida en cuanto a necesidad, la mayoría descubrimos que hemos estado viviendo en el afán, que hemos estado
viviendo por satisfacer nuestras necesidades materiales, pero nos hemos equivocado rotundamente en algo que es lo más importante. No hemos buscado a Dios con el fin de encontrarlo y conocer su justicia para actuar conforme a ella y entonces ver sustentadas nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. La verdad es que me he perdido de eso y he actuado con mi propio afán, pensando que yo debo de ser el que debo de obtener las cosas, que yo debo de esforzarme, pero por mí mismo, para que entonces lo haga conforme a mi voluntad. Pero la verdad es que no he buscado a Dios ni su justicia. Creo que hoy todos estaremos siendo redarguidos por esta palabra hermosísima que nos ayuda a corregir el rumbo. Son cosas básicas de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos la necesidad de comer, todos tenemos la necesidad de vestir y todos tenemos la necesidad de tener una casa. Y todos queremos que todo sea de calidad y en buena forma. Pero tenemos que cambiar algo para que esto que estamos leyendo y escuchando se dé en nuestras vidas. Primeramente, reconocer si he sido una persona que vive en el afán, porque eso me ha convertido en una persona de poca fe y una persona insatisfecha. Y la persona insatisfecha me lleva a ser más afanada y acabo siendo un necio, incrédulo y no obediente a Dios. Pero hoy reconozco delante de Dios, le pido perdón y por su gracia seré perdonado. Si eres sincero en tu corazón, no hay ningún problema para ser perdonado. Él no se va a espantar porque tú reconozcas algo que Él ya sabe. Y decidir tú y decirle, con la ayuda tuya, Señor, ahora sí te voy a buscar a ti personalmente, no las cosas del reino. Señor, dame de tu amor, dame de tu paz, todo eso está bien, pero necesitamos buscar y conocer al que lo da, a Jesucristo. No solamente vayas al reino para ver dónde encuentras la satisfacción de tu necesidad, busca al que te da el sustento de esa necesidad. Conócelo a Él, ámalo a Él. Y entonces, por ese amor que tú le tienes, le vas a hacer caso en cuanto a esa justicia. Y entonces le vas a obedecer y cambiará tu corazón. Porque si tú tienes un corazón que vive bajo el afán, es un corazón que está vacío. Es un corazón que por mucho que quiera aparentar estar bien, está sufriendo por dentro. Y esto no es el deseo de Dios, ni la cruz que tienes que cargar, ni la prueba de Dios, ni nada por el estilo. Eso se llama engaño a ti mismo. Pero para eso está Jesús. Porque la verdad te hará libre, libre del engaño. Esto es lo que hace la palabra, librarnos del engaño. Así que hoy es un buen día para decirle, Señor, no es tu culpa el que yo no tenga mis necesidades sustentadas. Yo no he sido fiel contigo. Yo no te he buscado a ti para buscar ser fiel contigo. Te he buscado para que me des. Te he buscado para que me bendigas. Te he buscado para que satisfagas mis necesidades. Pero no te he buscado a ti. Porque dentro de mí no he querido someter mi voluntad a ti. Tengo un orgullo falso. Tengo una amargura que me carcome todos los días. Tengo una frustración, una decepción, una baja autoestima. Pero hoy te doy la gloria, Señor. Porque hoy todo eso acaba. Hoy todo eso lo quiero crucificado en esa cruz. Hoy todo eso ya no vuelve a ser lo que motive mi vida a actuar todos los días. Ya no quiero ser un afanado ni un necio. Ya no quiero ser alguien infiel a ti. Quiero ser alguien
Así que hoy te pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Y sé que tú eres persona inteligente y todo lo estás entendiendo. Y por más que te duela allá adentro, por más que llores allá adentro, por más dolor que te produzca esta palabra, acéptala y dile a Dios perdón. Inmediatamente entra la sanidad a tu interior. No va a ser por méritos, no va a ser por lo que tú seas, sino por lo que Cristo es en ti. A Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dale una ofrenda. Hoy puedes decir, termina la pobreza espiritual, termina la insatisfacción. Hoy empieza a nacer en mí mi búsqueda al Rey de Reyes. Hoy empieza a nacer en mí mi intención de que al buscar al Rey de Reyes voy a buscar su justicia, su corazón, pues. Y de acuerdo a ello dejaré que gobierne mi vida. Y entonces ya no tengo ninguna duda de que todo, mucho más allá de lo que yo pida o entienda, me va a ser añadido. Mi prioridad entonces no son mis necesidades materiales. Mi prioridad es mi necesidad espiritual de conocer cada día más a Dios, para poderlo amar por sobre todas las cosas, y entonces poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Solamente así seré un hombre justo o una mujer justa, y el justo camina por fe, mas no por vista. Y entonces puedo decir, ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Decimos amén. Y entonces empezamos a traer toda esa palabra maravillosa a nuestra vida y la empezamos a vivir. Todos tenemos necesidad de lo que acabo de mencionar. Buenas noticias. Somos muy importantes y valemos mucho más que cualquier cosa creada delante de Dios. Número 2, Él provee mucho más abundantemente de lo que pedimos o llegamos a entender. Y número 3, el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor quiere bendecirte, porque el Señor sabe lo que tú necesitas. ¿Por qué no has recibido si Él lo sabe? Porque Él quiere convencerte de que su voluntad es mejor que la tuya, que su voluntad es mejor que la del mundo. Cuando tú te sometas a su voluntad, entonces caminarás con un corazón fiel a Él, con un corazón obediente a Él. Tu lenguaje va a cambiar, tu conducta va a cambiar, y va a ser el momento en que todas esas almas perdidas, con esa confianza que Dios nos ve, nos las va a traer, porque sabe que aquí va a encontrar verdaderas almas fieles a Él, que sirven de instrumento para bendecir y no maldecir, para llevarlos a los pies de Cristo y a su reino, y recibir la salvación y no la condenación. Veremos entonces el cambio que ocurre en cada una de nuestras vidas. Yo lo creo. Yo espero que muchos lo empiecen a creer. Yo espero que todos lo empecemos a creer y a vivir. Entonces seremos una iglesia con valor. Este proceso sigue adelante. Este proceso de parte de Dios ha logrado muchas cosas. No están en cero. No. Todo lo que se ha sembrado, el Señor quiere hacerlo crecer. Baste con que tú tomes la decisión el día de hoy. Tomes esta palabra, reconozcas delante de Él y confíes en aquel que dio la vida por ti para perdón de todos tus pecados y
pie. Ahora sí, cierra los ojos para que no te distraigas. Cierra tus ojos. A partir de este instante, eres tú con el Señor. Olvídate de mí. Eres tú con el Señor, de corazón a corazón. Tú decides si aprovechas esta oportunidad. Quiebra ese orgullo falso. Desecha toda baja autoestima. Quita todo complejo, sabiendo que Dios te ve de otra manera, porque hoy lo has escuchado. Eres creación de Él. Y desde el principio dijo, todo lo que yo he hecho es bueno. A ti te hizo y te hizo bien. Lo que ocurrió en el transcurso de todo este tiempo, ya no busques la causa o el culpable. Simplemente abre tu corazón y dile, Señor, yo había decidido servir a las riquezas y me había convertido en un hombre o en una mujer afanado o afanada. Por ello había perdido de vista mi relación contigo y me había convertido en una persona de poca fe, insatisfecha todos los días. Pero hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón. Porque hoy tú me has alumbrado con tu palabra, mi entendimiento, y he descubierto lo que dice tu palabra. He ido a la esencia, al espíritu de esa palabra. Y tú me has descubierto lo que debo de hacer, lo que debo de decidir. Con tu ayuda, Señor, buscaré primeramente al Rey de Reyes, a ti, Señor. Buscaré tu corazón, buscaré tu pensamiento, buscaré tu voluntad. Porque eso será tu justicia, porque tú eres justo. Eso me ayudará a mí a caminar correctamente en la vida, a hacer las cosas correctamente. Eso es lo que va a transformar mi corazón en un corazón recto, en un corazón justo, que obre siempre para bien, no mintiendo, no defraudando, no robando, no codiciando, no envidiando, no adulterando, sino con mi corazón y mi vida, dándote toda la gloria a ti con todo lo que haga, porque todo lo que haga será de acuerdo a tu voluntad. Y sé que todas mis necesidades, ya no me preocupo por ellas. Ocupándome en ti, sabré en qué ocuparme para poder obtener los ingresos necesarios y satisfacer mi necesidad. Pero ya no renunciaré a lo que es mi deber y mi compromiso delante de ti. Ser un hijo digno del Dios grande que tú eres. Quiero caminar dignamente en este mundo. Te doy la gloria y te doy la honra a ti, Señor. Bendice, Padre, a todos tus hijos y tus hijas. Bendícelos, Señor, y ayúdales a tener el querer como el hacer. Perdónanos nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros errores. Perdónanos que nos hayamos engañado a nosotros mismos. Perdónanos que hayamos negado tal vez todo este tiempo en realidad a quien servíamos. Perdónanos, Señor, todo nuestro pecado. Y llévanos, mi Dios, a esa vida eterna, caminando en justicia, caminando en amor. Sabemos que tú eres grande y nos amas. Y sé que nos has escogido y elegido para que seamos alabanza de la gloria de tu nombre. Lo confesamos hoy y siempre, sabiendo que cada uno de nosotros y nuestras familias te serviremos a ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda de palmas al Señor.